Buenas tardes. Les vamos a presentar la clase demostrativa presentada por el grupo 12. Los integrantes Ramírez Borbor Lourdes y mi persona Suárez Rodríguez de Igni Elizabeth. Nuestra docente Amarilis Laínez Quinde. Como tema tenemos la información científica, recursos y ciclo. Como sabemos, en la actualidad, el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías, el modelo de búsqueda académica, se ha diseñado adquiriendo un papel fundamental la herramienta web. Nos encontramos en una era caracterizada por la abundancia de información que ha provocado un cambio en la forma de recolectarla. La importancia ya no es la búsqueda como lo era tradicionalmente, sino más bien la capacidad posible de ser entrenada de las personas para filtrar el contenido confiable. Como objetivo tenemos conocer el funcionamiento de los documentos científicos para realizar de forma correcta los trabajos académicos. En esta clase veremos como primer punto los artículos de revistas, cómo usarlos, otros géneros de publicaciones y fenómenos editoriales científicos, el ciclo de la información científica, etapas del proceso de búsqueda de la información, cómo buscar documentos sobre un tema, reunir documentación sobre un tema. Como tercer punto, también les presentaremos un video sobre práctica de ejecución de una búsqueda. Y cuarto, cómo usar la información de forma eficaz y legítima, en el cual tenemos documentarse para aprender, respetar la creación, licencias y uso legítimo de la información. Nos preguntamos, ¿qué sabemos de los artículos de revistas? ¿Tenemos conocimiento de cómo usarlos? Hoy en día, ¿por qué se usa y se busca información en documentos científicos? Aún no tienes claro la utilización de estos artículos, pero en esta clase ayudaremos un poco a que tengas más conocimiento sobre este tema. Empecemos. Los artículos de revistas. La palabra artículo proviene del griego artículos, que se refiere a las partes de una división, ya sea de un escrito o cuerpo o idea, etc. La palabra revista está formada con raíces latinas y significa volver a ser visto, es decir, por léxicos que son el prefijo re, que es de nuevo, y visitus. Ya. Los artículos nos dicen que son el medio fundamental para informar de los resultados de la investigación. Es decir, los artículos hoy en día nos sirven para buscar información legítima que nos servirán para nuestros trabajos académicos. Tenemos aquí la aportación de Cañedo 2003 que nos dice, en el esquema general de comunicación de la ciencia, la revista científica representa el registro público que organiza y sistemiza los conocimientos acumulados y es un canal indirecto y formal del mensaje científico, pues se interesa en medio de un proceso comunicacional que se inicia con la información creada por autores científicos, perfeccionada y formalizada por editores y revisores, ampliamente difundida por las instituciones de información y recibida por usuarios, ya sea para integrarla y aplicarla a su actividad práctica o para generar nuevos conocimientos. En este pensamiento de este autor podemos deducir que las revistas hoy en día organizan y sistemizan los conocimientos acumulados, es decir, podemos encontrar información científica
en un canal directo y formal del mensaje científico. Podemos también con estas revistas crear nuevos documentos, nueva información. Y aparte, estas revistas son revisadas por revisores, editores que ayudan a que mejoren estas clases de revistas. Pero ¿de dónde provienen las revistas científicas? La historia data en la ciencia moderna. El contexto histórico que proporcionó las condiciones necesarias para que la ciencia se divulgara formalmente fue el que propició el origen de las ciencias modernas, en donde la moderna investigación de la naturaleza es la única que ha conseguido un desarrollo científico, sistemático y múltiple. Data como toda la historia moderna de esta época poderosa que los alemanes la llamaron Reforma, los franceses Renacimiento y los italianos Cinquecento. Fue en el siglo XV la más grande evolución progresiva que la humanidad había visto hasta entonces. Sabatini nos dice, las sociedades comenzaban como asociaciones que agrupaban a personas interesadas en determinados temas y cuando acumulaban asociados y alcanzaban cierta solidez, se convertían en academias científicas nacionales reconocidas oficialmente. Su objetivo era facilitar la comunicación del nuevo conocimiento de una forma más directa de cómo hasta ahora se hacía en los libros. Y bueno, aquí tenemos el surgimiento de las revistas científicas, cómo fueron evolucionando por medio de la ciencia. La función de estas revistas es, en la comunicación de conocimiento, es dar a conocer nuevas aportaciones, descubrir cosas que se ignoraban, ya que aquí en estas revistas podemos encontrar nueva información. Su importancia proporcional es mayor en las ciencias de la vida y la salud y en las ciencias físico-naturales que en otras ramas del saber. También podemos encontrar información de otras ramas. Las revistas científicas, que son las publicaciones donde aparecen los artículos, están entre los géneros donde se ejerce un control editorial más riguroso para seleccionar qué textos se publican. Podemos seleccionar la información para publicar la información correcta. Las revistas son documentos compuestos también a un doble nivel. La revista es el contenedor y los artículos son el contenido. Es decir, en las revistas podemos contener los artículos. ¿Cómo son en la actualidad? Bueno, en la actualidad hemos visto que más usamos que son electrónicas, utilizables, online, algunas gratis y otras con pago de una licencia de acceso. Por ejemplo, en la revista Cielo, si tenemos acceso, en la revista de Redalic, con solamente ingresar nuestros datos, tenemos acceso a información. Se suelen ver en pantallas HTML o se descargan también en PDF, pero algunas tienen aún una versión impresa o se puede usar la versión impresa de volúmenes retrospectivos. ¿Cómo se compone un artículo de revista? Se compone de autores, año de publicación, título de artículo, páginas, volúmenes y números, título de la revista abreviada y la ISSN de revista y DOI de artículo. ¿Dónde puedes acceder a los artículos de revistas? Puedes hacerlo en la biblioteca de tu universidad. Por ejemplo, aquí tenemos en la biblioteca de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, las instrucciones en suscripciones en línea o impresas, suministros interbibliotecarios y compra online de artículos. Otros géneros de publicaciones y fenómenos editoriales o científicos. Tenemos al proceeding o series de congreso. Ya tenemos aquí estos métodos, proceeding o series de congreso. Como ya dijimos,
Hay publicaciones de congresos que aparecen periódicamente en serie como un formato y carácter similares a los de las revistas científicas convencionales, muchas veces bajo el título Proceeding. Es el caso de la Proceeding of the EA on Decision and Control, cuya conferencia se celebró en Osaka en 2015, de los que puedes ver imágenes en las páginas. Este progreso tiene lugar casi todos los años y sus actas o contribuciones se publican regularmente ahora en la plataforma. Ahora, las revistas profesionales y comerciales son revistas que no difunden resultados de la investigación, sino noticias, reportajes e informes de interés para profesionales y sectores de actividad empresarial o industrial. Las revistas de acceso abierto son revistas científicas no sufragadas mediante las suscripciones de los usuarios o lectores, sino por los autores, organismos de investigación, etc. Y tenemos la revista de los archivos de EPREM. También existen en Internet archivos, depósitos, repositorios de acceso abierto a todo el mundo donde se conservan, entre otros tipos de documentos. Versiones autorizadas y legales de los artículos de revistas. No son las revistas propiamente dichas, pero sí algo de su contenido. EPRINT. La información que contiene se puede encontrar buscando en el propio archivo o a través de buscadores como Google Académico, Base, etc. Seguimos con el ciclo de la información científica. Bueno, tenemos que el ciclo de la información científica seguimos con el ciclo de la información científica. El ciclo, bueno, observamos en este gráfico el ciclo de la información de diferentes tipos de literatura científica a partir de la investigación y mira cómo unos buscan a otros. Aquí tenemos el ejemplo de revisiones de búsqueda, investigación, publicación, selección de editorial, revisión por partes, discusión y debate. Esto trae la selección de editorial, revisión por pares, discusión del debate, traía obras de consulta, revistas profesionales y obras de divulgación. Ahora tenemos las etapas del proceso de la búsqueda de información. Tenemos como primer punto el análisis y la definición de la necesidad de la información. Bueno, el análisis de la información, ¿qué información necesito y para qué? Establece una finalidad y los objetivos de tu búsqueda. Está motivada y la realización en el trabajo de clase o el trabajo de fin de grado, o simplemente quieres complementar los apuntes de una asignatura. Tenemos como segundo punto el nivel y cobertura de la búsqueda. ¿En qué fecha y lugar se desarrolla el tema? Puedes delimitar la búsqueda por el periodo temporal, la cobertura geográfica o el tipo de documento. Como tercero tenemos la selección de la fuente de información. ¿Dónde busco? Una de las fases más importantes del proceso es seleccionar herramienta donde planificar la búsqueda. Una buena selección garantiza la recuperación de la información más adecuada y nuestra necesidad de información. Como tercer punto tenemos la elaboración de la estrategia de búsqueda. ¿Qué y cómo busco? La estrategia de búsqueda es la manera en que interrogamos a un recurso o un conjunto de recursos de información. Quinto, tenemos la valoración de los resultados. ¿Me sirve lo que he encontrado? Debes revisar resultados y comprobar si son pertinentes, es decir, si se adecúan a tus necesidades de la información. ¿Ya? Y como sexto tenemos
gestión de la información recuperada. ¿Cómo guardo la información? Una vez obtenidos los resultados, podemos descargar en ficheros con las revistas bibliográficas localizadas en textos, complementos y documentos que te interesen. Enviar por correo electrónico el listado con las referencias bibliográficas localizadas. Exportar los registros de los gestores de referencias bibliográficas, que son herramientas que permiten crear una base de datos personalizadas. El análisis y la definición de la información, de la necesidad de la información. ¿Qué información necesito y para qué? Establece la finalidad de los objetivos de tu búsqueda. Está motivada por esto de aquí es la parte de las etapas de la búsqueda. Cómo buscar información sobre un tema. A continuación les presentaremos un video. Hemos tomado como referencia la guía para estudiantes universitarios desarrollada por Martínez en el año 2016, titulada Cómo buscar y usar información científica, enfocándonos en el capítulo 7, que habla sobre cómo buscar documentos sobre un tema. Primero tenemos las reglas para buscar documentación, en donde es importante conocer la búsqueda estratégica, que requiere de tiempo y de un método. Por lo tanto, para encontrar información científica se debe usar más herramientas de lo habitual, aplicando las características de la búsqueda estratégica, tales como analizar el problema, planeación del trabajo de búsqueda, pensar y apuntar términos que se pueden usar, considerar las herramientas de búsqueda que se pueden emplear, examinar el uso de dichas herramientas, usar sistemas de búsqueda avanzados, guardar los resultados provisionales, valorar los resultados de forma crítica y documentar el proceso de búsqueda. Hay que tener en cuenta que para encontrar buena información no hay recetas ni consejos al respecto. Lo que prima es la capacidad de pensar, juzgar, analizar, ponderar y aprender significativamente. Para lo cual, las reglas para buscar documentación científica sobre un tema son: definir bien el problema, escoger términos de búsqueda, plantear la búsqueda en inglés, seleccionar herramientas de búsqueda, ejecutar la búsqueda, evaluar los resultados y reconducir la búsqueda, y finalmente, elegir y reunir referencias y documentos. Definir bien el problema. Para ello cabe preguntarse, ¿qué es lo que se pretende investigar o lo que se desconoce de la investigación? Porque siendo sinceros, no hay forma de trabajar si no se conoce la meta final. Ciertas pautas nos pueden ayudar: la consulta orientativa o previa, ya sea en la web o en artículos científicos, buscar ayuda en el profesor o en la biblioteca para abordar herramientas de investigación y delimitar la necesidad de información contrastando datos con incógnitas. Asimismo, aspectos o recomendaciones que nos da este autor son planificar el tiempo, realizar un cronograma en donde se incluyen fases y plazos, determinar la finalidad de la búsqueda, la disciplina o área de conocimiento a la que pertenece el trabajo y el enfoque o aspectos relevantes que vaya a tener este. Por último, las características de la documentación a investigar. Es decir, ¿en qué tiempo se publicó este artículo? ¿En qué idioma estaba escrito? ¿Necesito algún lugar en específico en donde se haya realizado? Una vez bien delimitado el problema, se procede a escoger los términos de búsqueda, los cuales esquematizan y rastrean información de manera eficaz, y para ello se debe tener en cuenta términos específicos, términos generales, con el fin de que la expresión tenga sentido y de evitar emplear palabras sueltas. Así también, esta información puede ser organizada mediante un mapa de conceptos, el cual se clasificará en términos alternativos, una frase resumen, términos generales y específicos, palabras claves, así como también términos complementarios. Esta clasificación se observará en el siguiente ejemplo. Plantear la búsqueda en inglés. En la actualidad, con el avance de la tecnología, diferentes ramas de estudio necesitan recurrir a una bibliografía en inglés, ya que su contenido e información en búsqueda tiene mejor calidad y a su vez más accesibilidad al usuario. Dentro de este contexto, la documentación en inglés debe requerir varios aspectos. Primero, inicialmente orientarte en inglés nos ayuda a delimitar cuál va a ser nuestro tema. Seguidamente a esto, escoger términos de búsqueda para un rastreo posterior que se va a realizar dentro de esta delimitación. Usar herramientas que recuperen bibliografía en inglés, ya sean locales, nacionales o inclusive internacionales.
Y por último, conseguir documentos en inglés, leerlos, analizarlos y trabajar con ellos. Seleccionar herramientas de búsqueda. Para encontrar diferentes tipos de documentos hay que familiarizarse con las herramientas de búsqueda. ¿Qué herramientas usar? Aparte del buscador general de recursos, las herramientas varían de un ámbito de conocimiento a otro, por lo que es importante conocer las más generales y que se desarrollan en varias disciplinas. ¿Cómo elegir las herramientas? Hemos de saber para qué sirve cada una, qué materias abarcan, qué tipo de contenidos, de qué época y lugar es la información que cubren. ¿En qué orden elegir? Se ha determinado prioridades de elección de tipos de herramientas de búsqueda, entre las cuales primero encontramos el buscador de la biblioteca, que es la herramienta más importante que reúne de forma sencilla gran cantidad de contenidos científicos. Segundo, base de datos documentales, muy potentes en contenido y prestaciones, buscadores especializados, que es una acción complementaria de las bases de datos, catálogos, que sirven para conseguir monografías y localizar revistas y documentos, otras fuentes de información como portales, editoriales o depósitos de documentos. Para ejecutar la búsqueda es importante conocer las principales técnicas de rastreo. La búsqueda avanzada consiste en varios casilleros para precisar la búsqueda por campos, limitaciones y combinación de términos. En la búsqueda por frases separamos secuencias de palabras exactas y ordenadas y también podemos separar conceptos. En los truncamientos recuperamos la palabra raíz cubriendo toda la familia semántica. En la búsqueda por campos buscamos partes, atributos, referencias, documentos o registros de información. Las limitaciones previas nos permiten realizar una restricción de búsqueda con condicionantes como fechas, idioma, área de la temática y tipo o formato del artículo. En el refinado de resultados realizamos una primera búsqueda, realizamos una depuración y finalmente desplegamos un menú con incluir y excluir. Bueno, en ocasiones no basta como saber qué información es necesaria, sino buscar también un documento. Vamos, con ahora cómo usar la información eficaz, la información de forma eficaz y legítima. Los objetivos de las personas que conducen a trabajar en los documentos y procesarlos reutilizando una serie de tareas intelectuales, usándolos de manera eficaz con técnicas adecuadas y legítimas según buenas prácticas académicas, buscando ser creativos. Para esto es necesario documentarse para aprender. Tenemos documentarse es primero reunir información sobre un tema o de un estudio de investigación. Para aprender, ya lo mencionamos, documentarse es ir aprendiendo para progresar y llegar más lejos, o de lo contrario usarás mal la información y caerás en el plagio. Esto es imprescindible para no repetir tareas ya realizadas, para conocer antecedentes o datos y para ponerse al tanto de los fundamentos de la disciplina. Ahora tenemos respetar la creación. Respetar la creación significa que nosotros debemos, porque respetar la información, porque cada autor merece respeto con sus trabajos. Y para esto es necesario que los usuarios que buscan información alguna respeten la creación ajena. Es decir, cuando buscamos una información en alguna revista, tenemos que ser conscientes de que esa creación pertenece a los autores que han creado. También el hecho de que puedas sacar información gratis en diferentes documentos no quiere decir que te sientas dueño de ellos. No puedes reproducir, reutilizar, copiar o distribuir, porque es una falta de respeto para los autores y hasta te pueden meter en problemas. Es necesario citar la procedencia de los documentos investigados, ya que ahí reconoces el trabajo del autor. Con esto tenemos los derechos de los autores, que son los derechos morales. En estos derechos hacemos referencia a lo que dice acá en respecto a la creación, o sea, es decir, respetar lo que ellos escriben porque han hecho su trabajo ellos mismos y nosotros no tenemos ningún derecho de usar su información de forma incorrecta.
Y los derechos económicos, esto se referencia a que, por ejemplo, si queremos usar una información y la usamos a nuestra conveniencia, a veces algunas personas venden los libros o venden información que lo usan para generar dinero. Eso hace referencia a los derechos económicos. También hay dos leyes que le permiten utilizar legítimamente la información ajena de forma eficaz. Estas son la copia privada que te autoriza a realizar copias de trabajo de los documentos con la que estudiar y la posibilidad de incluir en otros documentos mediante citas breves, fragmentos de obras divulgadas para analizarlos y comentar. En esto es lo que respecta a respetar la creación. Ya, tenemos el uso legítimo de la información. A continuación le presentamos un cuadro comparativo de lo que está permitido y lo que no está permitido en el uso legítimo de la información. Lo que está permitido es hacer una copia privada para tu uso personal y privado con el fin de estudiar mejor, releer, subrayar y anotar y archivar, etcétera. Reproducir en un documento tuyo breves fragmentos de textos, datos o imágenes ajenas, distinguiéndolos bien y citando a la procedencia para analizarlos, comentarlos o para apoyarle en ellos el desarrollo de tu argumentación, etcétera. Reseñar, resumir, comentar, criticar o aludir a ideas o información de otros autores de manera proporcional o la dimensión y carácter de tu trabajo citando la procedencia. Incluir un documento tuyo, referencias de otros documentos o hipervínculos web. Compartir referencias o enlaces en grupos o entornos amplios con gestores bibliográficos y software social. Lo que no está permitido es distribuir físicamente o publicar en la red copias digitales de documentos para los que no tienes permiso, salvo que estén liberados con licencia. Insertar ideas, textos o datos de otros autores en un documento tuyo sin entrecomillar o sin citar la procedencia, sin decir de dónde lo has tomado. Incluir imágenes o gráficos de otros autores en un documento tuyo, sin citar la procedencia o solo con fines ornamentales, decorativos, incluso aunque en este caso cites la procedencia. Copiar ideas o texto de otros autores en tu documento, haciendo cambios en la redacción para disimular. Encargar, pedir o comprar a otras personas trabajos o estudios que vas a firmar como autor. A continuación le presentaremos la práctica de ejecución de una búsqueda. Esta práctica es hecha en la revista Cielo. Práctica de ejecución de una búsqueda. En esta práctica vamos a ver cómo se trabaja en la revista Cielo. Esta es una plataforma que se construyó con el propósito de socializar el conocimiento en los países de América Latina y el Caribe. Está agrupada en diferentes áreas del conocimiento y tú puedes acceder a esta plataforma. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí vamos a escribir cielo en la plataforma de Google, en el buscador de Google. Ponemos y buscamos cielo.
Esto nos va a llevar a la plataforma. Aquí tenemos que buscar en búsqueda avanzada. Aquí vamos a acceder donde están para buscar la información. A continuación, mi compañera Denise. Bueno, aquí en esta revista podemos buscar acá abajo en filtros, en colecciones, que están los diferentes países, como México, Brasil, Argentina. Podemos buscar información ahí. También los periódicos, como este cuaderno de Saúde Pública, revista de Saúde Pública. Y además también podemos buscar en más abajito. También se puede buscar en diferentes idiomas. El año de publicación y las áreas temáticas que podemos buscar en las ciencias sociales aplicadas, en las ciencias agrarias, ciencias biológicas, entre otros. Y los WOS de las áreas temáticas de todos estos libros que tenemos ahí. Ahora nos vamos acá al buscador. Vamos a buscar un tema que es la biología molecular. Escribimos y vamos a buscar. Ya nos arrojan varios documentos que tienen que ver con el tema. Abrimos uno de ellos. Y como vemos aquí, nos arroja un documento que tiene el año de publicación, más arriba, el año de publicación, los autores, el volumen, y además también lo podemos ver en HTML, así como lo estamos viendo ahorita, y podemos descargarlo en PDF. Y es así como se busca información en esta revista. Gracias. Bueno, en conclusión, el acceso a Internet ha democratizado el acceso a la información, resultando a veces masivo e interdiscriminado. No todos los sitios existentes revisten las condiciones mínimas de confiabilidad de la información que divulgan. Por eso que desde nuestro rol profesional debemos sostener una mirada crítica y responsable sobre los temas que resultan de nuestro interés. En un mundo globalizado en el que vivimos ahora, todos participamos de una manera u otra en la construcción del conocimiento. Un nuevo paradigma se encuentra en desarrollo donde los roles, tanto del alumno como del docente, deben interactuar de manera colaborativa y donde ambos actores tienen un papel activo en la apropiación y construcción y transmisión del conocimiento. Bueno, con esta clase demostrativa hemos aprendido a cómo usar información correctamente. También que debemos respetar la creación de los autores científicos porque ellos merecen respeto. Muchas gracias.